Entre las teorías de conspiración de la derecha extrema y la colección de disculpas de la izquierda militante, debe haber un espacio para debatir la fracasada política de paz del gobierno de Gustavo Petro y sobre todo para cuestionar las ambigüedades y acciones del candidato presidencial Iván Cepeda, que en este tema pretende pasar de protagonista a simple espectador. Con un talante cada vez más reaccionario, los seguidores del pacto histórico descalifican estas críticas como estigmatizaciones, calumnias o apología de la violencia. Así explica el propio Cepeda la estrategia de la que acusa a sus contradictores, pero que ellos mismos aplican. Aquí lo que se hace para evitar el debate, ya que tanto se exige debatir, es precisamente endilgarle, poner en los labios, inventarse la posición del otro. Y claro, con esa posición inventada y artificialmente construida, es muy fácil debatir. El petrismo responde a los cuestionamientos poniendo el espejo retrovisor que tantas veces criticaron. Es que hemos sido víctimas, es el terrorismo de Estado, son los falsos positivos, es el caos que heredamos. Y aunque esa historia debe estar presente en este balance, no borra la responsabilidad de Petro y del pacto histórico por sus propios errores. Sin duda, la paz total ha recibido ataques de sectores guerreristas y reaccionarios. Hace unos días, Álvaro Jiménez, uno de los negociadores del gobierno, lo resumió así. Hay que reconocer que la oposición política a este gobierno y sectores de poder muy importantes que tienen expresiones diversas en medios y en sectores significativos de opinión, han logrado convencer a buena parte de la sociedad colombiana de que trabajar en el tema de paz es una actividad criminal. Y digamos, lograron criminalizar la paz. Pero que la paz haya sido criminalizada no significa que cualquier cosa valga en nombre de la paz. Y este es el spinning retórico en el que está Cepeda para desviar cualquier pregunta. Entonces sí, yo trabajo por la paz. Es un deber constitucional, es un derecho que tenemos los colombianos, no es una actividad criminal, como la presentan el señor Álvaro Uribe y sus candidatos y candidatas. No, trabajar por la paz en Colombia es un deber de los ciudadanos. Compañeros, la paz es audaz, auscultarla es loable, así sea impracticable. El hierro es común y no desdice aún, del que busca sin planear, así termine metido en un muladar. Gustavo Petro recibió de Iván Duque un país con el orden público en crisis. El ELN había pasado de 2.800 a 5.000 integrantes, el Clan del Golfo de 2.500 a 6.000 y las disidencias de Iván Mordisco de menos de 1.000 a cerca de 3.000. Recordemos además que Duque se empleó a fondo para acabar con la Justicia Especial para la Paz y, salvo algunas excepciones, frenó la implementación del Acuerdo de Paz de 2016. Y no olvidemos la actuación estelar del fiscal general Néstor Humberto Martínez. Esta semana la Corte Suprema de Justicia aceptó la renuncia de Néstor Humberto Martínez. El hoy exfiscal jugó la carta del indignado para irse y de paso se llevó por delante a la JEP. Pero eso requiere una justicia desmovilizada. También va a tener que desmovilizarse la justicia. Pues quien realmente se desmovilizó fue Martínez, que durante 3 años usó la fiscalía como arma de ataques, manipulación y persecución. En la mesa de centro, el último show del fiscal. Gustavo Petro conocía mejor que nadie ese contexto y para las elecciones de 2022 se ofreció como la solución definitiva para la guerra en Colombia. Mi gobierno es para hacer la paz, punto. Si no hicimos la paz, que me tumben. Además, yo mismo renuncio porque no sirve. De esa entrevista célebre de 2021 quedó una promesa de campaña que hoy es un clásico en las redes sociales. Yo lo que te respondería es al contrario. A los 3 meses de ser presidente se acaba el ELN en Colombia porque hace la paz. A los 3 meses no se firmó la paz con el ELN, ni a los 6 ni a los 12. Tampoco se acabó la guerra. Pero no solo no se acabó, lo cual era previsible, sino que empeoró. Según la Fundación Ideas para la Paz, Colombia tiene hoy un récord de combatientes con cerca de 27.000 integrantes. 2025 fue el año con más disputas armadas de la última década y el desplazamiento forzado aumentó en un 85%, sobre todo por la crisis en el Catatumbo.
Y de la paz total, de la que hace tiempo se olvidó el presidente y de la que no quiere hablar Cepeda, solo quedan acuerdos parciales, protocolos intermitentes de cese al fuego y páginas enteras de agenda de negociación. Mira, todo eso está muy bien, pero no vas a venir ahora a calumniar a Néstor Humberto, buen amigo mío, ciudadano ejemplar y estadista de principio a fin. Te repito lo que le dije la semana pasada después de que jugamos al pádel. El verdadero tigre de esta contienda presidencial era él, caray. Hace unos días, con la ayuda de un periodista amigo, Iván Cepeda despachó rápidamente cualquier responsabilidad por el fracaso de la paz total. Usted es el padre de la paz total, como ha sido mencionado en diferentes piezas de propaganda de sus contradictores. ¿Qué tanto de la culpa del fracaso del programa de paz total está en la cuenta de Iván Cepeda? La pieza de propaganda terminó siendo más bien esa entrevista. El padrinazgo de Cepeda sobre la paz total no es un invento de sus enemigos, sino un hecho que al comienzo del gobierno enorgullecía al hoy candidato presidencial. En 2022, Iván Cepeda posaba para perfiles periodísticos y exhibía la chapa de arquitecto de la política de paz. La defendía en público y fue autor de la ley sobre el tema en el Congreso. Aún más, Cepeda empezó a hablar de paz total años antes de la victoria de Gustavo Petro. En el amanecer del nuevo gobierno, así la definió el senador Cepeda, por demás, presidente de la Comisión de Paz del Senado. La paz total es un concepto que no solamente implica dialogar simultáneamente con grupos armados ilegales, que son de distinta naturaleza, sino también, de alguna manera, romper con la lógica de lo que han sido los procesos de paz hasta ahora en Colombia. Y esto le decía el presidente al Congreso a mediados de 2023. Pero hay unas posibilidades de paz que yo quiero que con ustedes podamos intentar aprovechar sin que tenga mucha certeza para poder disminuir sustancialmente la violencia en Colombia, en lo que hemos llamado como concepto la paz total. La paz total, por tanto, implica un territorio incluido, una sociedad incluida, una disminución sustancial de la desigualdad social, una sociedad donde la juventud toda pueda sentir que tiene un futuro. La apuesta de la paz total tenía buenas intenciones. En resumen, se trataba de negociar al tiempo con todos los actores armados, que estaban atomizados y dispersos, enfocarse en arreglar los problemas directamente en las regiones y con las comunidades y sobre todo desescalar la violencia de manera prioritaria. Pero esta estrategia estaba llena de riesgos que se advirtieron con antelación. En septiembre de 2022, el excomisionado de paz del gobierno Santos, Sergio Jaramillo, prendió las alarmas. Realmente hay mucha expectativa y eso es fundamental. Uno no puede hacer un proceso de paz si no le echa la gasolina de la esperanza. Pero a la vez, sí quiero decir que tengo una seria preocupación con los planteamientos que se han hecho de la paz total, por lo menos como nos ha explicado el senador Cepeda, que parece tener la batuta de este tema, porque me parece que tiende a desplazar el proceso de paz y a dejar un poco huérfano el mismo acuerdo. Como quedaría claro después, la implementación del acuerdo de paz de 2016 que Petro había prometido llevar a cabo pasó a un segundo plano. Con el complejo de Adán característico del presidente, la paz total era casi un borrón y cuenta nueva. Y en la práctica, esta nueva política de paz era un sancocho. El senador Cepeda habla de insurgencias en plural. En Colombia habla de organizaciones con carácter político. ¿De quién está hablando exactamente? O sea, está el ELN, ¿quién más? Y el ELN cada vez menos. Habla de ceses al fuego multilaterales, de dejación de armas, es decir, está usando el vocabulario del fin del conflicto y la paz para lo que son, en esencia, organizaciones criminales. Y a mi juicio, ese es un grave error estratégico que tiene, además, efectos perversos. Se empieza a desbordar la cosa y yo creo que ahí fácilmente podemos tener un retroceso grave por lo que yo llamaría como decían los filósofos ingleses, un error de categoría, por darle un tratamiento de paz a lo que es un problema de política criminal. En ese momento, Cepeda le respondió a Jaramillo con una carta pública en la que negaba que se estuviera relegando el acuerdo de paz de 2016.
Frente a los demás reparos no dijo nada, pero en una entrevista de noviembre de ese año dejó claro que al final de cuentas, si la cosa no funcionaba, tampoco era tan grave. Ahora, se dice que, ¿y si fracasa el proceso de paz? Pues si fracasa el proceso de paz, lo único grave que pasaría es que el Estado está cumpliendo sus funciones. Y yo creo que eso no está mal. Uy, hermanito, téngala ahí, ¿cómo así? Eso es como si el mecánico le dice a uno, papá, y le arreglé las pastillas para que frene mejor, pero si no frena fresas, que el golpe avisa. Como les decía, Iván Cepeda lideró el proyecto de ley de paz total que se aprobó en el Congreso a finales de 2022. Con este proyecto nosotros dotamos de una institucionalidad, de unas directrices muy claras de política de Estado y también de una fuerza social a lo que es el programa nuestro de paz. Quiero agradecer a mi equipo legislativo y a los otros que han trabajado de una manera intensa en este proyecto. Un año después, la Corte Constitucional revisó una demanda contra la ley y decidió que el gobierno podía negociar acuerdos de paz con guerrillas o grupos políticos, pero con bandas criminales solo podía tener conversaciones que llevaran a la entrega. También advirtió que los beneficios para criminales los debía fijar el Congreso y no el presidente, y que suspender órdenes de captura requería del visto bueno de un juez. En la práctica había un vacío jurídico. A diferencia del proceso de paz de La Habana, que tuvo como base el marco jurídico para la paz, los negociadores de la paz total nunca tuvieron un menú concreto de beneficios para ofrecer, especialmente a los grupos criminales. Y si bien Iván Cepeda continuó defendiendo públicamente la paz total, hay que decir que no tuvo ningún rol en su implementación. Hizo parte de la delegación de negociadores del gobierno con el ELN, un proceso que se estancó después de un par de años, entre otras por el secuestro del papá del futbolista Luis Díaz y un atentado en Arauca que mató a 2 soldados e hirió a cerca de 20. El primer comisionado de paz fue Danilo Rueda, pupilo del padre Javier Giraldo, activista del movimiento de víctimas y cercano al hermano del presidente Juan Fernando Petro. La política de paz total significa una disposición del gobierno colombiano al diálogo. Y en ese diálogo reconoce la naturaleza, las motivaciones de cada grupo armado. Reconoce que hay un ejercicio del derecho a la rebelión por parte de unos grupos y reconoce al mismo tiempo que hay unas expresiones armadas, estructuras armadas que tienen otro tipo de intereses. ¿Qué muestra el proceso de paz con las FARC y la desmovilización con las AUC en su momento? Que el hecho de que no se hubiera desarrollado o se hubiera abierto la posibilidad de que todas las expresiones armadas tuvieran un aparateje institucional dispuestos a dialogar para lograr su tránsito hacia un Estado de Derecho, llevó al reciclaje de las violencias. Muy rápido empezó a quedar claro que la paz total no tenía metodología, ofrecía incentivos perversos para los grupos armados y exponía a la población civil. Para no ir lejos, la noche del 31 de diciembre de 2022, el presidente Petro anunció por Twitter un cese al fuego bilateral con 5 grupos armados, pero poco después el ELN lo desmintió asegurando que nunca habían pactado nada en la mesa de negociación. El gobierno se vio obligado a derogar los decretos porque no existían protocolos de verificación ni firmas de los grupos. En la práctica, la fuerza pública estuvo frenada por un anuncio sin pies ni cabeza, pero el comisionado Rueda decía lo contrario. La fuerza pública está actuando en todo el territorio colombiano. La orden del presidente ha sido: seguimos enfrentando las economías ilegales. Los ceses de fuego no significan que nos sentamos de brazos, significan que podemos operar de una nueva manera. Y esa nueva manera va a enfrentar las fuentes de financiación de la violencia y las violencias que existen hoy en Colombia. La estrategia de Rueda sonaba abstracta e incluso religiosa. Según contó La Silla Vacía, el alto comisionado les había pedido a los grupos armados que querían entrar a la paz total 3 cosas básicas: no matar, no desaparecer y no torturar. Amén. Rueda duró menos de 1 año y medio en el cargo. Enfrentó críticas por el mercado de colados en los procesos, las polémicas alrededor del hermano del presidente y los roces con el canciller Álvaro Leiva, que decía que la paz total era improvisada como un buen jazz. Según algunos reportes, tampoco se llevaba bien con Iván Cepeda. Hace 1 año, fuera del gobierno y sin el reflector encima, Rueda habló sin rodeos del jazz destemplado de la paz total. Entonces había como
una cosa acá, otra cosa acá, otra cosa acá, otra cosa acá. Recuerden que en exteriores era el Ministerio de Relaciones Exteriores y de Paz. Ah, bueno. ¿Quién decía sí, quién decía no? Entonces, las incoherencias han sido, o la ausencia de articulaciones estratégicas, creo que cobran al proceso de construcción de paz con grupos armados y con la sociedad altos costos. También se refirió a la supuesta inacción de la fuerza pública por cuenta de las negociaciones y, en la mejor tradición del petrismo, en la que todo es culpa de alguien más, se lavó las manos. Por dialogar surgieron, no, ya existían. Que se expandieron, ok. ¿De quién es la responsabilidad de la expansión? ¿De aquel que dialoga? ¿O la expansión ocurre porque la operación del que tiene que asegurar no hizo lo que tenía que hacer? La posta de rueda la tomó Oti Patiño, que venía de ser el jefe de la delegación del gobierno en los diálogos con el ELN. Patiño llegó con la misión de intentar salvar la paz total mediante acuerdos regionales rápidos mientras hacía control de daños con las colapsadas mesas nacionales. Para algunas fuentes, el nuevo comisionado desplegó un pragmatismo temerario. Donde vio la oportunidad, explotó la división entre grupos armados en aras de avanzar con los que estuvieran dispuestos a negociar. El objetivo de fondo es la tesis de la irreversibilidad. Patiño ha intentado amarrar acuerdos que se vuelvan hechos cumplidos y que obliguen al próximo gobierno. Es posible que algunos procesos locales pequeños, donde las comunidades han tenido protagonismo, sobrevivan al cambio de administración, pero la gestión de Patiño no ha sido más exitosa que la de Rueda, ni ha librado a la paz total de escándalos cotidianos y permanentes. Por ejemplo, en julio de 2024, cerca de 20 integrantes de un grupo disidente de las FARC que viajaban en camionetas blindadas de la Unidad Nacional de Protección fueron capturados en Antioquia con armas y dinero en efectivo. Se trataba de participantes de las mesas de negociación. Y esta semana, la fiscal general dijo que la condición de vocero de paz no es una carta de impunidad para alias Calarcá, comandante de las disidencias del bloque central. Luz Adriana Camargo advirtió que las investigaciones por delitos cometidos durante el propio proceso, como el atentado con carro-bomba en Miranda o las redes de extorsión y reclutamiento en Huila y Tolima, siguen activas. Todo esto sin mencionar que el presunto autor intelectual del asesinato del senador Miguel Uribe, el Zarco Aldinever, hizo parte de la negociación de la segunda Marquetalia. Eso sí, al parecer el atentado se planeó cuando ya no estaba en el proceso. Oti Patiño defiende su política de paz sin mucho entusiasmo. Y aunque es el comisionado de paz del gobierno, ha dejado muy claro que la implementación del acuerdo de paz de 2016 no es asunto suyo. La verdad, digamos, es que sí ha habido como un divorcio entre la paz total, que se llama, y la paz y la implementación de la paz de los acuerdos 2016. De tal manera que el monitoreo, que si bien, digamos, hay una responsabilidad nuestra, el monitoreo sobre los desarrollos de la paz del 2016 no nos han correspondido a nosotros. De tal manera que... ¿Sino a quién? Le corresponde a unas oficinas que tiene el gobierno, en el caso de la paz 2016, a la oficina de Gloria Cuartas. Iván Cepeda, mientras tanto, dejó de hablar de paz total con nombre propio, pero ha mantenido el mismo relato. En la Navidad pasada volvió a recitar su poema de la paz y puso el espejo retrovisor. Yo no estoy de acuerdo con la tesis de que buscar la paz es un delito o que es la causa de que la violencia se incremente. Si la violencia se incrementara por política de paz, no se podría entender por qué un gobierno como el anterior, el gobierno de Iván Duque, permitió que crecieran de manera exponencial los grupos armados sin tener una política de paz. El pacto histórico tuvo política de paz en teoría, pero no en la práctica. La violencia aumentó, sin duda en parte por la herencia de otros gobiernos, pero sobre todo por la acción y omisión de este. Y Cepeda, experto en paz, no tuvo nada para decir durante estos años de improvisación y caos. En su libro más reciente escribe Hernando Gómez Buendía sobre Petro.
Al declarar ceses al fuego sin garantías, disminuir la presión militar sin condiciones y tratar por igual a guerrilleros, narcos y bandas juveniles, su gobierno debilitó la capacidad del Estado sin lograr que los armados depusieran las armas y terminó hablando con actores que no tenían voluntad ni necesidad de negociar. En lugar de resolver lo importante, agravó lo urgente. Se dispararon los cultivos de coca, se expandieron los grupos armados, aumentaron los desplazamientos, la violencia y el miedo en los territorios. A ver, que una política de paz en Colombia fracase es entendible y es lo más probable. Pero lo que no puede pasar de largo es que las advertencias se hicieron antes, durante y después. Las hubo de manera discreta, como la que hizo el negociador del gobierno, Yesid Arteta, que habló conmigo a finales de 2023. No sé si la palabra es precipitarse, pero sí yo creo que el presidente de la República ha sido generoso. Ha sido generoso porque yo digo que le entregó una serie de gabelas a las organizaciones, reconocimiento político, permitir el acompañamiento internacional, crear una especie de tinglado para que se pudiera conversar en las mejores condiciones. Esos son gabelas. Gabelas que muestran el talante de una persona generosa. Ahora, otra cosa es cómo entienden las organizaciones esa generosidad. Porque puede que la lectura no sea la correcta y puedan interpretarse esos actos generosos como un acto de debilidad. Y las hubo de manera directa, como fue el caso de Sergio Jaramillo en 2022. Sin método ni autoridad, la paz total era un incentivo para que los grupos armados hicieran fiesta. Pero lo que yo veo como muy complicado es esta idea de mostrar mucha hambre de negociar desde el Ejecutivo, con lo que para mí son BACRIM, son organizaciones de crimen organizado, y a la vez debilitar la inteligencia y a la vez estar sacando toda la capacidad que tienen las fuerzas y retirándola en un momento en que necesita todo sobre la mesa, necesita poder hacer inteligencia, poder capturar y con la otra mano extendida decir, bueno, venga acá, vamos a apoyar este programa de sometimiento de la Fiscalía. Es lo que necesita una estrategia integral, no simplemente una zanahoria en la que le van a comer no solo la zanahoria, sino le van a arrancar la mano. Hace unos días, el exintegrante de la Comisión de la Verdad y líder social de Bojayá, Leiner Palacios, nos recordó qué es la paz en el día a día de las comunidades en riesgo. Para nosotros la paz es como alguien que no ha comido y necesita darle algún tipo de alimento. Es una urgencia. Entonces eso no puede estar en discusión para el país. Y si nosotros somos colombianos y colombianas, pues lo que invitamos es a que la sociedad nos acompañe a la posibilidad de que nosotros también vivamos en unos niveles de tranquilidad. Pero también subrayó la inconveniencia del método sin método de la paz total. La fragmentación de las negociaciones lo único que lleva es, a mi juicio, a crear otros niveles de grupos porque cada quien va a querer negociar su pedacito. Y eso así no funciona. Entonces me parece que permitir una negociación desde una mesa nacional con cada uno de los actores armados que permita una agenda y por supuesto esa mesa tendrá que tener unos niveles de comunicación y coordinación regional y territorial, por supuesto. Hoy el candidato presidencial Iván Cepeda habla de seguridad humana y dice que cuando llegue a la Casa de Nariño evaluará los resultados de la paz total, como si no hubiera visto nada en estos años, como si no supiera qué pasó. La política de paz se debe hacer y yo tendré una política de paz. Analizaré los resultados de una manera rigurosa de las mesas que se han tenido hasta ahora y de acuerdo con ello tomaré decisiones. Pero no será el próximo gobierno que yo presida un gobierno sin una política de paz. De eso puedo dar total fe a quienes nos ven en este momento. Peor aún, la promesa rutilante de su programa de gobierno en este frente es implementar el acuerdo de paz de 2016. Es decir, el mismo anuncio que él le hizo a Jaramillo en su carta de 2022. La misma promesa que hizo Petro el día de su posesión. Criticar una política de paz no es abogar por la guerra ni promover la violencia. Pedir responsabilidad sobre la paz total no es un ejercicio de mala fe. La mala fe es esconderse detrás del verbo de la paz para tapar los errores, la negligencia y la improvisación. A mí me parece que es casi que un chiste, un mal chiste, proviene de un mal sentido del humor, decir que lo que está padeciendo hoy el país es culpa de la paz total. Eso no resiste ningún análisis serio. La izquierda pretende silenciar las críticas a toda costa.
pero hay que hablar. Este chiste, queridos amigos, no se cuenta solo.